Prepárate para lo que estoy a punto de contarte, una experiencia que ha marcado mi existencia para siempre. Ni siquiera sé si este es el lugar adecuado para una historia como esta, pero siento una necesidad visceral de compartirla, de plasmarla en palabras. Se la he contado a todos los que conozco, familia, amigos, vecinos, incluso a algunos periodistas locales. Pero nunca es suficiente. Siento un extraño e inexplicable impulso de informar a tantas personas como sea posible sobre lo que me sucedió. Escribo estas líneas en noviembre de 2019, pero la historia se remonta a mucho tiempo atrás. Estamos hablando de más de 7 años. No recuerdo el año exacto, pero debió ser 2012, tal vez 2013. Tenía 25 años, un trabajo estable y una novia que ahora es mi esposa. No había ido a la universidad, así que llevaba varios años trabajando, y parecía improbable que mi vida experimentara cambios drásticos. Por esta razón, nunca sentí la necesidad de mudarme lejos de casa. A esa edad, mi novia y yo nos acabamos de mudar a la casa de mi infancia, que mis padres me habían dejado generosamente como mi primera residencia. Es una antigua casa de piedra que mi padre había heredado de sus padres cuando tenía unos 40 años, permitiéndome mantenerla en la familia. El edificio había sufrido algunas renovaciones a lo largo de los años, pero aún se podía sentir su antigüedad. Eran los muros de piedra los que la delataban. Hay muy pocas casas así en nuestra zona, por lo que destaca como un elemento fuera de lugar. Siempre me ha gustado este aspecto, la hace especial. Nuestra zona está inmersa en bosques, así que las casas están bastante separadas entre sí. Nuestra casa es la última de la calle, por lo que limita con el bosque por 2 lados en lugar de solo uno. El bosque es inmenso, verdaderamente ilimitado. De niño, mis hermanos y yo solíamos explorarlo, pero a pesar de nuestros interminables vagabundeos, nunca logramos mapearlo por completo. Imagino que muchos encontrarían esta situación inquietante, pero siempre he amado la naturaleza salvaje, así que para mí no era un problema. Además, soy una persona que aprecia la independencia, por lo que vivir aislado en mi rincón del mundo me parecía agradable. Mi novia y yo llevamos unos meses viviendo allí cuando todo comenzó. Era invierno, no recuerdo el mes exacto. Solo sé que había nieve en el suelo. Eran alrededor de las 8 de la mañana de un domingo, el único día de la semana en que podía dormir hasta tarde. Estaba a punto de subir a mi coche para ir por un café, como hacía todos los domingos, cuando noté algo extraño en la entrada junto al coche, lo que parecía un rastro de huellas en la nieve. Mi primer pensamiento fue que mi novia se había despertado antes que yo sin que me diera cuenta y había salido a la entrada por alguna razón. Pero cuanto más observaba la situación, más me daba cuenta de que era imposible. El rastro cruzaba el jardín delantero y pasaba por un hueco en la valla lateral, lo que significaba que las huellas provenían del bosque. Además, la pista no conducía hacia nuestra casa, por lo que no podían haber sido dejadas por mi novia. Recuerdo quedarme allí, completamente confundido. El rastro no rodeaba la casa ni se acercaba a ninguna ventana, sino que conducía directamente a la puerta del conductor de mi coche. Esto significaba que alguien había caminado directamente desde el bosque hasta mi coche, solo para darse la vuelta inmediatamente y volver directamente al bosque. Era extraño. Más tarde ese día, le pregunté a mi novia si sabía algo al respecto, pero por supuesto, no había sido ella. Me gustaría poder proporcionar más detalles sobre este primer episodio, pero fue hace tanto tiempo que esto es todo lo que recuerdo. Pasaron al menos 2 inviernos antes de que ocurriera algo más. Recuerdo específicamente que era 2015 porque fue el año en que mis halcones marinos perdieron el Super Bowl contra Eduardo Brade. Me desperté esa mañana y me dirigí a mi coche. Creo que era un día laborable, pero no estoy seguro. Tan pronto como salí, supe instantáneamente que algo andaba mal. Había huellas por todas partes, en la entrada, cerca de todas las ventanas, a lo largo del perímetro de la casa. El jardín estaba completamente cubierto de ellas. Soy una persona bastante equilibrada, así que no puedo decir que empecé a entrar en pánico, pero mentiría si dijera que permanecí completamente tranquilo en ese momento. Ya llegaba tarde al trabajo, así que no tenía tiempo para inspeccionar las huellas cuidadosamente, pero no quería dejar a mi novia en una situación potencialmente peligrosa.
Corrí rápidamente alrededor de la casa y el jardín para asegurarme de que nadie se escondía en la propiedad, pero eso era todo lo que podía hacer en el tiempo limitado que tenía. Mientras salía de la entrada, envié un mensaje a mi novia para informarla de la situación, para que no se asustara. Terminé saliendo del trabajo temprano ese día, principalmente porque no podía sacarme la situación de la cabeza. Cuando llegué a casa, mi novia había hecho algunos descubrimientos impactantes. Tan pronto como llegué, me llevó al jardín y señaló una de las pistas, diciendo que la había preocupado todo el día. Al principio, estaba confundido, pero luego entendí de qué estaba hablando. Ninguna de las huellas mostraba signos de zapatos. Me sentí como un idiota por no haberlo notado antes. Quien hubiera dejado esas huellas había estado caminando descalzo. Me quedé sin palabras. ¿Quién diablos caminaría descalzo con temperaturas heladas? Mi novia sugirió que tal vez se trataba de algún tipo de animal, pero las huellas parecían genuinamente humanas. Entramos y llamamos a mi padre, pero él dijo que nunca había experimentado algo así en todos sus años viviendo en esa casa. Me aconsejó que tomara mi rifle e intentara rastrear a quien hubiera dejado esas huellas. Realmente no quería hacerlo, pero sabía que era mi responsabilidad. Mi novia quería llamar a la policía, pero yo sabía que sería inútil. No teníamos evidencia de que se hubiera cometido un delito, y no creía que un simple allanamiento justificara una búsqueda. Le dije que llamaría a la policía si encontraba algo en el bosque, y ella estuvo de acuerdo. Como dije antes, ese bosque es un mundo en sí mismo. Me prometí que haría la vuelta tan pronto como el sol comenzara a ponerse. Me puse el rifle al hombro y salí. Debí haber estado siguiendo el rastro durante unos 30 minutos cuando noté algo realmente extraño. Aparentemente de la nada, el rastro se dividió en dos caminos divergentes. No sabía cuál seguir. Ni siquiera sabía que eso fuera posible. Pensé que tal vez quien hubiera dejado el rastro había retrocedido para confundirme. Pero entonces me golpeó un pensamiento más inquietante. ¿Había más de una persona ahí fuera? Había asumido que estaba rastreando a una sola persona todo este tiempo. La posibilidad de que pudiera haber múltiples personas ni siquiera había cruzado por mi mente. Esto fue suficiente para sacudirme. No me sentía cómodo sabiendo que podría estar en desventaja numérica. Me quedé allí un rato más antes de decidir volver. De todos modos, estaba oscureciendo. Mientras regresaba, no podía dejar de pensar en esas huellas. Sentía que me habría dado cuenta si dos personas hubieran intentado caminar en las mismas huellas. No había forma de que la persona de atrás pudiera hacerlo sin cometer al menos un error. Y luego pensé que tal vez alguien había caminado hacia atrás desde lo más profundo del bosque para hacer parecer que había habido dos personas todo el tiempo. Y luego estaba la posibilidad de que fuera solo una persona que había vuelto sobre sus propias huellas. Tal vez alguien había estado cargando a otra persona en su espalda y simplemente se había cansado. No sabía qué explicación era la más inquietante. Terminamos llamando a la policía esa noche, pero como había predicho, nos dijeron que no podían hacer mucho sin evidencia definitiva de un delito. Le dije a mi novia que volvería al bosque a la mañana siguiente, pero nevó mucho esa noche, así que no había más huellas que seguir. Mi novia estaba obviamente aterrorizada, pero no había nada que pudiéramos hacer. Afortunadamente, ese fue el último incidente de ese invierno. De hecho, no pasó nada durante varios años después de eso, hasta el punto en que casi habíamos olvidado todo el asunto. Mientras tanto, habían sucedido muchas cosas. Mi novia y yo nos habíamos comprometido oficialmente, y nos estábamos centrando en otros asuntos. Sin embargo, no estaría escribiendo esta historia si terminara ahí. Lo que estoy a punto de contarte sucedió hace menos de un año. Era justo después del año nuevo, así que enero de este año. Una mañana ordinaria, me desperté y encontré huellas por toda la propiedad, igual que antes. Todos los recuerdos volvieron de golpe. Mi prometida tuvo una crisis en nuestro dormitorio, preguntándome si alguna vez escaparíamos de esta pesadilla. No sabía qué decirle. Esta vez fue aún peor, había huellas que conducían a mi cobertizo de herramientas, y muchas herramientas habían desaparecido. Solo Dios sabe qué más habían hecho esas personas. Estaba furioso. Llamé a mi amigo Mateo, le expliqué la situación y le pregunté si podía ayudarme.
Es un experto en naturaleza salvaje y un cazador mucho más experimentado que yo, lo cual es en parte porque le pedí ayuda. Él aceptó y vino a mi casa. Varias horas después, mi prometida estaba enferma de preocupación, pero le prometí que Mateo y yo podríamos arreglárnosla solos. Nos vestimos para el frío y nos equipamos, sabiendo que podríamos estar fuera durante horas. La razón por la que no estaba preocupado por la oscuridad esta vez era que Mateo tenía una mira térmica cara para su rifle, que nos permitiría ver incluso en condiciones de poca visibilidad. Nunca he gastado tanto dinero en equipo de caza, así que yo seguiría estando ciego, pero ciertamente era reconfortante saber que al menos uno de nosotros podría ver. No quiero endulzar la realidad, estaba bastante asustado cuando salimos. Al principio, Mateo y yo hablábamos mientras caminábamos, pero después de 45 minutos, estábamos mayormente en silencio. Es como si la gravedad de la situación nos hubiera golpeado a ambos simultáneamente. Recuerdo rezar a Dios para que no hubiera arrastrado a Mateo a una situación horrible. No estoy seguro de cuánto tiempo caminamos después de eso, pero eventualmente, las huellas una vez más se dividieron en dos conjuntos de pisadas. Seguimos la de la izquierda durante unos minutos, pero en un cierto punto, el rastro se detuvo abruptamente. Volvimos sobre nuestros pasos hasta la bifurcación, y Mateo comentó que quien hubiera dejado las huellas realmente no quería ser seguido. No quería pensar en ello, así que simplemente continuamos siguiendo las huellas en silencio. No estoy bromeando, hubo al menos otros 3 callejones sin salida que nos obligaron a volver sobre nuestros pasos, haciéndonos perder luz del día preciosa. Recuerdo pensar lo extraordinario que era que alguien pudiera caminar hacia atrás tan perfectamente que un rastro de huellas no pareciera haber sido pisado múltiples veces. Te lo aseguro, no era normal. La única ventaja, que Mateo señaló, fue que los callejones sin salida probablemente significaban que estábamos rastreando a una sola persona. Eventualmente, comenzó a oscurecer. En ese punto, estábamos profundamente en el bosque. No reconocía los alrededores en absoluto. El rastro de huellas no había divergido durante mucho tiempo, y Mateo dijo que quien estuviéramos rastreando probablemente había renunciado a intentar crear callejones sin salida. Pasaron unos 5 minutos más, y las huellas comenzaron a hacerse notablemente más profundas. Nos estábamos acercando. En un momento dado, otro conjunto de huellas apareció justo al lado del original. Mateo maldijo y susurró que se había equivocado y que probablemente estábamos rastreando a 2 personas. El sol prácticamente se había puesto a estas alturas, así que Mateo estaba revisando su mira de vez en cuando. La nieve me daba algo de visibilidad, pero para ser honesto, probablemente habría dado la vuelta si no hubiera sido por la mira de Mateo. Estábamos caminando en completo silencio. De repente, sentí el brazo de Mateo presionar contra mi pecho, indicándome que me detuviera. Lo miré, y él estaba mirando directamente hacia adelante a través de su mira. No podía ver lo que estaba mirando, así que continué observándolo. Parecía estar conteniendo la respiración. Nunca lo había visto tan quieto. Después de unos buenos 20 segundos, se movió lentamente hacia el árbol más cercano y se agachó. Lo seguí, sin siquiera cuestionar por qué. Miró a través de su mira nuevamente, y pude ver que su mano comenzaba a temblar ligeramente. Otros 20 segundos de silencio completo. Me moría de curiosidad, así que le toqué ligeramente el hombro. Bajó su rifle y me lo entregó en silencio. Miré a través de la mira y tuve que contener un grito. Había 4 figuras agachadas en la nieve. Al principio, pensé que eran osos, pero rápidamente me di cuenta de que no lo eran. Eran seres humanos. 2 de ellos eran grandes y encorvados, y los otros 2 eran más pequeños. Los más pequeños se aferraban a un árbol cercano, sacudiendo salvajemente sus cabezas. Estaban comiendo algo. No podía distinguir caras o detalles, las miras térmicas no te dan eso. Pero podía ver lo suficiente para saber que estaban desnudos. Fue lo más aterrador que he visto con mis propios ojos. Eventualmente, los más grandes tomaron a los más pequeños del árbol y los colocaron sobre sus hombros. Luego comenzaron a caminar más profundamente en el bosque. Mateo y yo permanecimos escondidos detrás de ese árbol durante lo que pareció una hora. No nos atrevimos a movernos hasta que estuvimos seguros de que esas criaturas ya no podían oírnos.
Cuando regresamos a casa, horas después, me sorprendió encontrar a mi prometida todavía despierta. Me dijo que no podía dormir sabiendo que yo estaba allí fuera y preguntó qué habíamos encontrado. Se lo conté con los menos detalles posibles, pero ella seguía horrorizada. Llamé a la policía esa noche, y nos dijeron que registrarían el bosque a la mañana siguiente. Mateo accedió a quedarse la noche para que ambos pudiéramos ayudar a la policía en su búsqueda. A la mañana siguiente, la policía registró el bosque con nuestra ayuda, pero lo canceló después de unas pocas horas debido a las huellas parcialmente cubiertas. Mi prometida exigió que continuaran buscando, pero dijeron que no podían autorizar una búsqueda a gran escala solo por algunas herramientas perdidas. No los culpo, pero no me sentí satisfecho. Mateo y yo sabíamos lo que habíamos visto. El invierno se acerca rápidamente, y tanto mi prometida como yo estamos preocupados de que esas personas puedan volver. Estamos considerando seriamente mudarnos, pero aún no hemos podido poner este proceso en marcha. Realmente no sé qué pensar. Como dije antes, le he contado a todos los que he podido lo que nos ha estado pasando. Literalmente ha estado sucediendo durante años. Ninguno de mis vecinos ha experimentado algo así, lo que no tiene sentido para mí. No sé por qué mi casa está siendo atacada o qué quieren esas personas. Algunos de mis amigos piensan que son inofensivos, pero otros me dicen que estoy en grave peligro. Creo que intentaré aislar mi jardín del bosque, pero no sé qué más hacer aparte de eso. Esperemos que podamos mudarnos pronto. Creo que nunca olvidaré lo que me sucedió en los bosques del norte. Han pasado casi 10 años, pero cada vez que cierro los ojos, todavía puedo escuchar esos susurros crepitantes que salían de la radio. Trabajaba como operador de motosierra industrial en los densos bosques de Asturias. Era un trabajo solitario y peligroso, pero pagaba bien, especialmente cuando nos compensaban por el número de árboles talados en lugar de por hora. Esto a menudo me empujaba a trabajar hasta 16, a veces 20 horas seguidas, particularmente cuando formaba equipo con Miguel, otro operador con quien alternaba turnos. Nos comunicábamos por radio, una necesidad cuando trabajábamos en extremos opuestos del mismo sitio de tala. Aquella primavera, la empresa nos asignó un trabajo particularmente remoto, en las laderas de una montaña tan aislada que tardaron 3 semanas solo en crear un camino lo suficientemente ancho para que los camiones llegaran al sitio. Llevamos ya 10 días de trabajo, avanzando a buen ritmo, cuando comenzamos a escuchar extraños murmullos a través de nuestra radio. Al principio, eran solo sonidos indistinguibles, como susurros amortiguados por la estática. Intentamos cambiar de canal, pero esas voces nos seguían a todas partes. Cualquiera que haya usado una radio estándar sabe lo inquietante que es esto. Debería ser imposible que alguien te siga cuando cambias de frecuencia. Cuanto más subíamos por la montaña, más claras se volvían las voces. No podíamos distinguir conversaciones enteras, pero Miguel y yo coincidimos en que el tono de esos fragmentos de conversación tenía algo profundamente perturbador. A veces parecía casi casual, normal, pero las palabras seguían siendo incomprensibles, como un idioma extranjero distorsionado. También comenzamos a encontrar señales inquietantes de que alguien había estado allí antes que nosotros. Contenedores abandonados, huellas en el suelo y pequeños campamentos improvisados. En un lugar tan remoto, prácticamente inaccesible, estos descubrimientos eran profundamente perturbadores. Nadie debería haber estado allí arriba. Una tarde, mientras mapeaba un nuevo sector para talar, Miguel me llamó por radio. Había encontrado una tienda de campaña escondida justo al lado de un sendero. Decidimos investigar juntos. Dentro, encontramos un solo saco de dormir y una bolsa de lona llena de las cosas más perturbadoras imaginables. Múltiples pares de ropa interior de niños, cinta adhesiva, cuerdas y espeluznantes bocetos de niños atados. Incluso había fotografías con una manzana fresca, lo que indicaba que quien fuera el dueño de esa tienda había estado allí recientemente. Miguel quería hacer las maletas e irse inmediatamente. Yo, siempre obsesionado con el trabajo, insistí en terminar el trabajo. Acordamos limitar las comunicaciones por radio solo a emergencias. Esa noche, sentados en la caravana, incapaces de sacudirnos la angustia que nos oprimía,
la radio crepitó de nuevo. Esta vez pudimos distinguir fragmentos de una conversación entre dos hombres. Hablaban de cosas mundanas, recoger agua y leña, pero la constatación de que estos hombres probablemente estaban conectados con la tienda me produjo escalofríos. La noche siguiente, decidí enfrentarme a ellos. Cuando los escuché hablar de recoger ramas para una hoguera, agarré la radio y pregunté quiénes eran y qué estaban haciendo allí arriba. La radio enmudeció inmediatamente, y los hombres no respondieron. Ese silencio fue casi más inquietante que la charla. Al día siguiente, alrededor de la medianoche, Miguel me despertó susurrando que había alguien fuera de la caravana. Lo primero que noté fue el suave sonido de pasos crujiendo sobre la grava. Con el corazón latiéndome en el pecho, busqué a tientas mi pistola, solo para darme cuenta de que no estaba cargada. No tenía idea de dónde estaban las municiones. Miguel estaba desarmado, y la idea de llamar a la policía era ridícula dada nuestra ubicación. Ambos permanecimos inmóviles mientras escuchábamos moverse el picaporte de la puerta de la caravana. La puerta crujió, pero no se abrió completamente. Nuestra caravana estaba elevada del suelo, y no había escalera ni taburete para subir. Luego vinieron los arañazos, largos arañazos deliberados a lo largo del exterior de la puerta. Pasaron 4 minutos angustiosos. Finalmente, asentí a Miguel, indicando que iba a investigar. Me moví silenciosamente hacia la puerta, agarrando una linterna en mi mano temblorosa. Justo cuando llegué a la puerta, esta se abrió de golpe, y me golpearon en la cara con un cuchillo. El dolor me cegó. Caí fuera de la caravana, golpeando duramente el suelo. Antes de que pudiera recuperarme, un hombre estaba encima de mí, presionando el cuchillo contra mi cuello. Apareció otro hombre, pateándome repetidamente en la cabeza. Miguel, sin dudarlo, saltó de la caravana y placó al hombre con el cuchillo. El segundo hombre huyó en la oscuridad, y el que Miguel había placado se puso de pie y lo siguió. Desaparecieron en el bosque. Miguel me ayudó a volver al camión, y condujimos durante 2 horas hasta el hospital más cercano. Era grave. Mi cara era un desastre sangriento, y había un corte a través de mis ojos tan severo que dañó permanentemente mi visión. Denunciamos el ataque a la policía, pero no sirvió de nada. 2 semanas después, mientras el resto del equipo de Tala terminaba el trabajo, uno de nuestros colegas fue encontrado atado, amordazado, violado y asesinado en una zanja. Nadie fue arrestado nunca. Hasta el día de hoy, lucho con el trastorno de estrés postraumático. Mi ojo derecho, con su pupila deformada, me recuerda constantemente esa noche. Estoy seguro de que no he tenido una noche de sueño tranquilo desde entonces. El bosque profundo, una vez mi lugar de trabajo, se ha convertido en mi pesadilla personal, una extensión de árboles donde los susurros de radio todavía me persiguen en el silencio.